Feliz día. En este video vamos a hablar sobre la farmacología de la enfermedad ulceropéctica y de los fármacos que reducen la acidez gástrica, un factor clave en el tratamiento de esta enfermedad ulceropéctica. Bienvenidos. Las diversas enfermedades gástricas relacionadas con el ácido, como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras pépticas gastroduodenales, la dispepsia no ulcerosa, la gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos y el síndrome de Solier-Ellison son entidades diferentes, pero, como ya dije, están relacionadas con la secreción de ácido. Sus etiologías son diversas, pero hay que decir que ellas conllevan un desequilibrio entre los agentes irritativos locales y los mecanismos protectores del epitelio digestivo superior. Cuando hablamos de los agentes irritativos locales, tenemos que referirnos a la secreción ácida gástrica y además la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Además, los ácidos biliares, la pexina y la presencia frecuente de productos químicos exógenos como los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol, etc. Cuando hablamos de mecanismos protectores, se destacan la secreción de moco por parte de las células mucosas o el bicarbonato secretado tanto en la región del antro como el del duodeno. Junto a estos factores, la integridad de la mucosa queda asegurada por mecanismos específicos de reparación y por la existencia de una vascularización particularmente rica que proporciona los elementos metabólicos necesarios para asegurar una buena capacidad de resistencia frente a la agresión. Por último, las fibras nerviosas, incluidas las sensoriales, y las mediadores como el óxido nítrico o los eicosanoides como la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 son esenciales para regular todos los factores involucrados en la defensa de la integridad de la mucosa. La secreción de ácido juega un rol importante en la formación de las úlceras. Entonces es necesario aumentar el pH mediante maniobras farmacológicas para la correcta cicatrización de estas lesiones e incluso en el caso de sangramiento digestivo agudo por úlcera es necesario elevar el pH para que se logre cerrar, coagular o formar el coágulo que detenga el sangramiento. El estómago humano contiene más de 1.000 millones de células parietales que son las que producen el ácido clorhídrico a una concentración de 150 milimolar por litro o lo que es igual a un pH de 0,8. Sin embargo, como ustedes ven ahí en la gráfica, bueno, ahí está el rol importante que juega la bomba potasio-hidrogenión en la producción del ácido clorhídrico, como ven en esta gráfica. Y también juega un papel importante en la anhidrasa carbónica, que es la que va a generar los protones que van a ser secretados por esta bomba de potasio-hidrogenión. Sin embargo, estas células parietales, van a ser controladas por otros factores. Hay mediadores endógenos que activan o frenan a esta célula parietal. Entre ellos tenemos la acetilcolina liberada por las terminales nerviosas vagales postganglionares intramurales. Es una actuación neurocrina. Tenemos la gastrina. Es una hormona producida por las células G antrales, o sea, del antro gástrico, y liberadas al torrente sanguíneo como una hormona. Y la histamina, que está almacenada en los mastocitos y en las células similares a las células enterocromafines,
que se liberan en el fluido intersticial actuando paracrinamente. Cada una de estas sustancias actúa sobre receptores específicos localizados en la membrana de la célula parietal, que están asociados a proteína G. Los receptores colinérgicos muscarínicos M3 y gastrínicos terminan por activar la fosfolipasa C, produciendo fosfoinositol trifosfato y diacilglicerol. El fosfoinositol trifosfato libera calcio intracelular y aumenta sus niveles citosólicos. La estimulación de receptores histaminérgicos H2 activa la adenilil ciclasa y eleva las concentraciones de AMP cíclico. Existen diversos sinergismos entre las acciones de la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Además, estos tres secretagogos, además de estos, existen otros mediadores como la somatostatina y las prostaglandinas que, al contrario de los anteriores, están encargados de frenar la producción de hidrogeniones o de ácido clorhídrico. En todo caso, el paso final de todos estos estímulos o frenos en el proceso de secreción ácido terminan en la activación de una ATPasa potasio hidrogenión o una bomba de potasio hidrogenión. Esta enzima intercambia hidrogeniones por potasio en una proporción de 1:1. Es una enzima compleja que está compuesta por más de 1000 aminoácidos y tiene un peso molecular de 114 kilodaltons. Y esta bomba se sitúa en las membranas de las vesículas tubulares situadas en el citoplasma celular, pero como estas vesículas no contienen potasio, la enzima no es funcionante. Cuando se estimula la célula parietal, la membrana de las túbulo-vesículas pasa a integrarse en la membrana canalicular localizada en la porción apical de la célula. Entonces, parte de la estructura molecular de la enzima se ve expuesta a los iones potasios del medio extracelular, lo cual, unido a un incremento asociado en la permeabilidad de la membrana a este ion, activa a la ATPasa hidrogenión potasio, que comienza a secretar protones. Este proceso de transporte activo se produce incluso contra gradientes 1.000.000 de veces superiores a las concentraciones de hidrogenión existentes en el interior de la célula, el cual tiene un pH de 7,4. En cambio, el pH del medio que le rodea es de 1. Como ven, una diferencia bastante notable. Ahora, si observamos en el gráfico detenidamente, vemos que podemos encontrar varios sitios que pueden ser considerados como dianas farmacológicas para intervenir en la secreción ácida de las células parietales. Y la más utilizada en la actualidad, el blanco más utilizado en la actualidad, es precisamente la bomba de hidrogenión potasio o la ATPasa de hidrogenión potasio, la cual es inhibida por los inhibidores de las bombas de protones, muy utilizados, como dije, en la actualidad. También tenemos otra diana farmacológica también muy utilizada, que son los receptores histaminérgicos H2 en la parte basal de las células parietales, que pueden ser bloqueados por los antagonistas H2. También podrían considerarse a los antagonistas muscarínicos para bloquear los receptores muscarínicos M3. Como ven allí, tenemos la pirenzepina, por ejemplo. También podemos mejorar la citoprotección, o sea, la capa mucosa citoprotectora que tiene un pH 7, que podemos mejorarla con fármacos como el sucralfato, ¿no? Y si tenemos la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, esta debe ser erradicada para lograr la curación definitiva de las úlceras en todo caso. Y ahí tenemos varias alternativas que incluyen precisamente los inhibidores de la bomba de protones,
y antibióticos como el metronidazol, la tetraciclina, la claritromicina y la amoxicilina y las sales de bismuto. Entonces, en esta gráfica estamos viendo una panorámica de cómo podemos actuar cuando se presentan estas enfermedades ulceropépticas, estas enfermedades relacionadas con el ácido. Pero en todos estos enfoques están incluidos los moduladores o los que disminuyen la secreción ácida, jugando un rol importante los inhibidores de la bomba de protones, de los cuales nos vamos a referir con más detalle a continuación. Entonces, en resumen, el control de la secreción de ácido se basa en mecanismos nerviosos y humorales, diciendo que el ácido clorhídrico es secretado por las células parietales mediante la bomba de protones, o sea, la ATPasa protón potasio. Los tres secretagogos endógenos de ácido son la histamina, la acetilcolina y la gastrina. En cambio, las prostaglandinas E2 e I2 inhiben la secreción de ácido, estimulan la secreción de moco y bicarbonato y dilatan los vasos sanguíneos de la mucosa. La somatostatina inhibe todas las fases de la activación de las células parietales, o sea que frena la secreción de ácido. Entonces tenemos que la aparición de las úlceras pépticas se debe tanto a la infección de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori y a un desequilibrio entre los mecanismos lesivos, ácido y pexina, y los agentes protectores de la mucosa, mencionados ya, como el moco, el bicarbonato, las prostaglandinas G2 y I2 y el óxido nítrico. Ahora hablaremos de los inhibidores de la bomba de protones, fármacos muy utilizados en la actualidad para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido clorhídrico. Los representantes de este grupo son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el esomeprazol, que es el isómero óptico del omeprazol. Y es un grupo bastante homogéneo, pero existen diferencias entre ellos, sobre todo en la potencia de sus acciones o aspectos farmacocinéticos. Los inhibidores de la bomba de protones son bases débiles. Poseen un pKa entre 3,8 y 4,5 y tras absorberse en el intestino delgado y pasar a la sangre, alcanzan la célula parietal. A valores de pH fisiológico, o sea 7,4, sus moléculas atraviesan muy bien las membranas biológicas. Sin embargo, cuando entran en contacto con un medio ácido, como el que existe en el canalículo secretor de la célula parietal, esta molécula de este fármaco se protona, o sea, se protoniza. Pierde su capacidad lipofílica y quedan atrapados en la luz del canalículo porque no van a poder devolverse, o sea, no pueden traspasar la membrana celular. Entonces tenemos que estos inhibidores de la bomba de protones son profármacos. Son profármacos ya que por sí mismos no interactúan con la bomba de protones, sino que el medio ácido lo convierte en su forma protonada, lo convierte en un compuesto tetracíclico activo, el derivado sulfonamido, que forma rápidamente enlace covalente mediante uniones disulfuro con residuos de cisteína de la subunidad alfa de la ATPasa potasio hidrogenión localizada en la interfase entre el citoplasma y el canalículo secretor. La unión de este fármaco a los residuos de cisteína es irreversible. Entonces, esta inhibición de la bomba de hidrogenión potasio es irreversible y no competitivo. Y una vez que está bloqueado, la única forma
que tiene la célula parietal de restaurar su capacidad secretora es simplemente volver a sintetizar nuevas unidades de bomba de sodio, de potasio hidrogenión. Debido a que la vida media de esta bomba es superior a 18 horas, la necesidad de génesis enzimática de novo, o sea, de nueva síntesis de bombas de hidrogenón potasio, determina una larga duración del efecto inhibitorio sobre la producción de hidrogeniones del fármaco. Cuando se interrumpe el tratamiento, se necesitan más de 3 días para recuperar los valores normales de producción ácida y, según la literatura, no se han descrito casos de rebote de la secreción ácida. Entonces tenemos que la duración del efecto antisecretor es máxima durante las primeras 4 a 6 horas y se mantiene una reducción significativa de la capacidad de secreción de ácido incluso 24 horas después de la administración de una única dosis. Por ejemplo, una dosis de 20 miligramos de omeprazol disminuye en un 90 a 95% la producción ácida en 24 horas. Si se administra tras la ingesta de alimentos, se retrasa la absorción y disminuye el área bajo la curva de sus niveles de concentración plasmática a tiempo. Existe una gran variabilidad interindividual en los efectos de este fármaco, ¿no? En la efectividad antisecretora, especialmente cuando se emplean dosis bajas. Con dosis altas, por ejemplo, 40 miligramos de omeprazol, o dosis más altas, incluso tras administración única, se consiguen niveles mayores de inhibición ácida y se restringe mucho la variabilidad individual. Ahora hablaremos algo sobre las características farmacocinéticas de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones se administran preferentemente por vía oral, ya sea en forma de cápsulas con gránulos, como es el caso del omeprazol, lansoprazol y esomeprazol, o en forma de tabletas con cubierta entérica, como es el caso del pantoprazol y rabeprazol. Y esto previene su ionización por el medio ácido gástrico y favorece su absorción en el duodeno. Existen formas para administración endovenosa de omeprazol, esomeprazol y pantoprazol, pero son muy costosas. Entonces, como dijimos, debido a que se requiere un pH ácido en el canalículo ácido parietal para la activación del fármaco y los alimentos estimulan la producción de ácido, estos fármacos se deben administrar aproximadamente 30 minutos antes de las comidas. La administración concurrente de alimentos puede reducir un poco la velocidad de absorción de estos fármacos, pero este efecto no es clínicamente significativo. Ellos se absorben rápidamente en el intestino delgado, ¿no? Se unen a proteínas y son metabolizados en forma amplia por los citocromos hepáticos. De manera particular, los citocromos P, los citocromos 2C19 y citocromo 3A4. Los asiáticos son más propensos que los caucásicos o afroamericanos a tener el genotipo CYP2C19, que se correlaciona con el metabolismo lento de estos fármacos, 23 versus 3% respectivamente, lo que puede contribuir a una mayor eficacia o toxicidad en este grupo étnico. Se mosca con los asiáticos. Entonces tenemos que tomar en cuenta también que no todas las bombas están activas de manera simultánea. La supresión máxima de la secreción de ácido requiere varias dosis de estos fármacos. Por ejemplo, puede tomar de 2 a 5 días de terapia con una dosis de una vez al día para lograr la inhibición de alrededor del 70% de las bombas de protones que se observa en estado estacionario. Entonces, una dosificación más frecuente inicial de 2 veces al día reducirá el tiempo para lograr la inhibición total. Pero al final no parece que no mejora los resultados en el paciente. Ya dijimos que la inhibición es irreversible, por lo tanto la vida media del fármaco inicial no se correlaciona con la eficacia o el efecto, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, ¿no?
La insuficiencia renal crónica no conduce a la acumulación de fármacos si se dosifica una vez al día. La enfermedad hepática reduce sustancialmente el aclaramiento de esomeprazol y lansoprazol. Por tanto, en los pacientes con insuficiencia hepática grave se recomienda una reducción de la dosis para el esomeprazol y el lansoprazol. Ahora entraremos en los usos terapéuticos de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, se utilizan principalmente para promover la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales y para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico incluida la esofagitis erosiva, que es complicada o no responde al tratamiento con antagonistas del receptor H2. O sea, esos serán los principales usos. También se usan con antibióticos para la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori. Los inhibidores de la bomba de protones también son el pilar principal en el tratamiento de afecciones hipersecretoras patológicas, incluido el síndrome de Zollinger-Ellison. El lansoprazol y el pantoprazol y el esomeprazol están aprobados para el tratamiento y prevención de la recurrencia de úlceras gástricas asociadas a los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes que continúan con el uso de estos fármacos. No está claro si estos fármacos inhibidores de la bomba de protones afectan la susceptibilidad al daño y hemorragia inducidos por los antiinflamatorios no esteroideos en el intestino delgado y grueso. No, pero todos están aprobados para reducir el riesgo de recurrencia de la úlcera duodenal asociada a las infecciones por Helicobacter pylori. Ahora mencionaremos los efectos adversos más importantes de estos fármacos. Los más frecuentes son náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia y diarreas, pero raramente se han reportado miopatías subagudas, artralgias, cefaleas, nefritis intersticiales y erupciones cutáneas. Ahora mencionaremos las interacciones medicamentosas. Los inhibidores de la bomba de protones, como dijimos antes, son metabolizados por los citocromos hepáticos y por tanto pueden interferir con la eliminación de otros medicamentos eliminados por esta vía. Se ha observado que los inhibidores de la bomba de protones interactúan con warfarina. Entre ellos está el esomeprazol, el lansoprazol, omeprazol y rabeprazol. También interactúan con diazepam, esomeprazol y omeprazol. Y ciclosporina, el omeprazol y rabeprazol, disminuyendo sus niveles plasmáticos. Entre los inhibidores de la bomba de protones, solo el omeprazol inhibe el citocromo 2C19, disminuyendo así el aclaramiento de disulfiram, fenitoína y otros fármacos, e induce la expresión de citocromo 1A2, lo que aumenta el aclaramiento de la imipramina, varios fármacos antipsicóticos, la tacrina y la teofilina. También hay evidencia de que estos fármacos pueden inhibir la conversión de clopidogrel a nivel del citocromo P2C19 a la forma anticoagulante activa. Pero ahí hay controversias aún. Algunos dicen que sí pueden inhibir esa conversión, otros dicen que no. El pantoprazol tiene menos probabilidad de dar lugar a esta interacción y en el uso concomitante clopidogrel y inhibidor de la bomba de protones, reduce de manera significativa la hemorragia gastrointestinal sin aumentar los eventos cardíacos adversos. Hay que también tomar en cuenta otra interacción farmacológica que ocurre entre el metotrexato y estos inhibidores de la bomba de protones, porque pueden inhibir de forma competitiva la eliminación del metotrexato y por lo tanto aumentar los niveles de metotrexato con mayor toxicidad de este último.
Algunos reportan que el tratamiento crónico con omeprazol disminuye la absorción de vitamina B12, pero a esto está aún controversial. La relevancia clínica de este efecto no está clara. La pérdida de acidez gástrica también puede afectar la biodisponibilidad de medicamentos como el ketoconazol, ésteres de ampicilina y sales de hierro. Se ha informado que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones se asocia con un mayor riesgo de fractura ósea y mayor susceptibilidad a ciertas infecciones. Por ejemplo, neumonía adquirida en el hospital, Clostridium difficile adquirida en la comunidad, peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con ascitis. La hipergastriemia es más frecuente y más severa con los inhibidores de la bomba de protones que con los antagonistas de los receptores de histamina 2 y se asocia con hiperplasia de las células enterocromafines, poliposis de glándulas fúngicas y gastritis atrófica. Esta hipergastrinemia puede predisponer a la hipersecreción de rebote de ácido gástrico al interrumpir el tratamiento y también puede promover un crecimiento de tumores gastrointestinales, aunque parece que este riesgo es muy bajo. Se han realizado asociaciones recientes entre el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo y el aumento del riesgo de enfermedad renal crónica y demencia. Esto todavía es controversial. Ahora hablaremos de otro grupo de fármacos hoy día menos utilizados, que son los antagonistas de los receptores histaminérgicos H2. En su momento, en su época, la llegada de este grupo de fármacos antagonistas selectivos de los receptores H2 fue como un turning point en el tratamiento de la enfermedad acidopéctica. Antes de que aparecieran estos fármacos, el único tratamiento que había era la neutralización del ácido en la luz del estómago con antiácidos, y los resultados no eran para nada satisfactorios. Entonces, la llegada de estos fármacos supuso una revolución en el tratamiento de las enfermedades ulcerospépticas, y con este grupo de fármacos con su larga historia de seguridad y eficacia, permitió su disponibilidad sin receta médica. Pero, sin embargo, con la aparición de los inhibidores de la bomba de protones, este grupo de fármacos están siendo muy relegados en la actualidad. En esta gráfica vemos los principales representantes de estos antagonistas histaminérgicos H2, donde tenemos la cimetidina, que fue el primero que apareció, que ya no se utiliza en la actualidad, la ranitidina, que aún se sigue siendo utilizada en su forma endovenosa, la famotidina y la nizatidina. Vean el anillo de 5 lados, que tiene ciertos parecidos con la histamina, pero que poseen diversos radicales en diversas partes de ese anillo, que le hacen que estos fármacos, en vez de ser agonistas como la histamina, se convierten en antagonistas. Entonces, estos son los principales representantes. Cimetidina, que ya no se utiliza, el nombre comercial era el Tagamex, si no mal lo recuerdo, la ranitidina, la famotidina y la nizatidina. Todos estos fármacos, como ven en la gráfica, vean el receptor H2 en la célula parietal. Estos fármacos van a competir con la histamina producida por las células enterocromafines y van a bloquear el receptor. Entonces es un antagonista competitivo. Compiten con la histamina de forma específica y reversible, disminuyendo la producción de ácido por la célula parietal en relación estricta con la dosis y las concentraciones plasmáticas. Y son particularmente efectivos sobre la secreción nocturna. Fíjense bien. Claro, la potencia antisecretora difiere entre los diversos fármacos, pero la efectividad es igual en todos, limitándose a condicionar variaciones en las dosis de cada producto necesarias para conseguir un grado de inhibición semejante. Por ejemplo, la administración a la hora de despertarse y acostarse de 150 miligramos de
ranitidina o 600 miligramos de cimetidina produce una reducción cercana al 70% en la secreción ácida nocturna y valores ligeramente inferiores en la producción diurna. Una vez que se ha logrado el máximo efecto inhibitorio, el aumento de la dosis no conlleva a una mayor reducción en la producción de ácido, pero sí a un incremento en la duración de sus efectos. En este cuadro podemos comparar la potencia antisecretora de los diferentes representantes de antagonistas H2, siendo que la cimetidina tiene una potencia de 1, la ranitidina tiene de 4 a 10 veces más potencia que la cimetidina. La famotidina es mucho más potente, aún 40 a 50 veces más potente que la cimetidina. Y la nizatidina, sí, bueno, una potencia similar a la de la ranitidina. Entonces vemos que la famotidina es más potente. También observamos que la dosis con potencia antisecretora equivalente entre los 4 fármacos, vemos que la mayor dosis corresponde a la cimetidina, 600-800 miligramos, 150 miligramos para la ranitidina, para la famotidina 20 y para la nizatidina 150 como la ranitidina. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Que la biodisponibilidad en general oscila entre el 30 al 50% entre la cimetidina, ranitidina y famotidina, teniendo la biodisponibilidad de la cimetidina de 30 a 80%, la ranitidina de 39 a 88% y la famotidina de 40 a 50%. La vida media es corta en todos ellos, de 1 a 2 o 1 a 3 horas. Una vida media corta, un volumen de distribución que oscila entre 0,8 a 1,5 litros, que es el que entre todos es parecido. Una unión a proteínas plasmáticas baja en general, de 13 a 25% para la cimetidina, de 15% para la ranitidina, de 15 a 20% para la famotidina y de 30 a 35% para la nizatidina. El aclaramiento renal, bueno, ahí lo tenemos, mililitros por minuto, teniendo más o menos resultados, teniendo el mayor aclaramiento renal, la nisatina con 500 cc por minuto. Y la vida media, que son muy parecidas, de 1,5 a 4 horas. Entonces podemos decir de que la absorción es buena por vía oral, las concentraciones plasmáticas máximas se obtienen 1 o 3 horas después, la administración durante las comidas no reduce su absorción, pero si se ingieren antiácidos o sucralfato, ahí sí se va a disminuir la biodisponibilidad, que entre el 10 al 30%. Entonces esa interacción hay que tener en cuenta. Se unen pocas proteínas plasmáticas, como dije, y la vida media de eliminación es muy similar en todos ellos. Atraviesan bien las barreras orgánicas, encontrándose en el líquido cefalorraquídeo, la circulación fetal y la leche materna. El metabolismo hepático constituye la principal vía de la eliminación de los antagonistas suministrados, con la excepción de la nizatidina y la famotidina. Esto ocurre cuando se administran por vía oral, pero los valores de aclaramiento hepático se reducen a solamente representando el 20 al 40% si se administran por vía endovenosa. Entonces ahí es donde el riñón juega un papel importante en la excreción. Cuando existe insuficiencia renal, su vida media se prolonga entre 2 y 10 veces, por lo que se recomienda una disminución de la dosis. Y las alteraciones hepáticas no modifican la farmacocinética de estos antagonistas. Ahora hablaremos de las reacciones adversas e interacciones. En realidad son bien toleradas con una incidencia baja menor del 3% de efectos adversos e incluyen estos efectos: diarreas, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, dolor muscular y estreñimiento. Los efectos secundarios menos comunes incluyen aquellos que afectan el sistema nervioso central: confusión, delirio, alucinaciones, dificultad para hablar y dolores de cabeza. Y más que todo ocurren con la administración endovenosa de los medicamentos o en sujetos de edad avanzada. Varios informes han asociado a los antagonistas del receptor H2 con diversos trastornos sanguíneos, incluida la trombocitopenia. Estos fármacos atraviesan la placenta y se excretan en la leche materna, aunque no se ha asociado ningún riesgo teratogénico importante con estos agentes,
Aún así hay que tener precaución cuando se usan durante el embarazo. Todos los agentes que inhiben la secreción de ácido gástrico pueden alterar la velocidad de absorción y la biodisponibilidad de los antagonistas del receptor H2. Las interacciones medicamentosas con los antagonistas del receptor H2 se producen principalmente con la cimetidina y por eso ya no se usa tanto. La cimetidina inhibe los citocromos, por ejemplo, CYP1A2, CYP2C9 y CYP2D6, y por tanto pueden aumentar los niveles de una variedad de fármacos que son sustratos para esas enzimas. La ranitidina también interactúa con los SIC hepáticos, pero con una afinidad de solo 10% con respecto a la cimetidina. La famotidina y la nisatidina son incluso más seguras en ese sentido. Se pueden producir ligeros aumentos en la concentración de alcohol en la sangre por el uso concomitante de antagonistas del receptor H2 y alcohol. Entonces, cuidado con los pacientes que toman alcohol, porque puede aumentar la toxicidad del alcohol con el uso concomitante con estos fármacos. De nuevo, hay que recalcar la tolerancia a los efectos supresores de ácido de estos antagonistas del receptor H2, que puede desarrollarse en los 3 días de iniciar el tratamiento y puede ser resistente al aumento de la dosis de los medicamentos. Eso es producto del efecto de la hipergastrinemia secundaria para estimular la liberación de histamina de las células. En este gráfico vemos las dosis intravenosas de algunos fármacos antagonistas H2, cuando no están disponibles, por supuesto, los inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa. Entonces tenemos que la cimetidina, que ya no se utiliza, se utilizaba a 300 miligramos cada 6 a 8 horas en bolo intermitente. La ranitidina a dosis de 50 miligramos cada 6 a 8 horas en bolo intermitente. Y la famotidina 20 miligramos cada 12 horas. Ahora también se puede usar en infusión continua, y ahí tenemos las dosis que se utilizaban de cimetidina 37,5 a 100 miligramos por hora, de ranitidina 6,25 a 12,5 miligramos por hora y de famotidina de 1,7 a 2,1 miligramos por hora. Eso en el caso de que no haya disponible el uso de inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa, porque ya dije que son muy costosas. Principales indicaciones terapéuticas de los antagonistas receptor H2 son iguales que las del primer grupo de fármacos, o sea, los inhibidores de la bomba de protones, o sea, promover la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales, tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico no complicada y prevenir la aparición de úlceras por estrés. Sin embargo, ya como dijimos, actualmente constituyen la segunda línea de tratamiento. Ahora veremos aquellos fármacos que aumentan las defensas de la mucosa gástrica. Primero mencionaremos al misoprostol. El misoprostol, que es el 16-desoxi-16-hidroxi-16-metil-prostaglandina E1, es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que está aprobado por la FDA para prevenir la lesión de la mucosa inducida por los antiinflamatorios no esteroideos. Como todos sabemos, la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 son las principales prostaglandinas sintetizadas por la mucosa gástrica. De forma contraria a sus efectos cíclicos de elevación de la AMP, en muchas células a través de receptores EP2 y EP4, estos prostanoides se unen al receptor EP3 en células parietales y estimulan la vía de la proteína GI, disminuyendo así el AMP cíclico intracelular y por lo tanto la secreción de ácido gástrico. La prostaglandina E2 también puede prevenir la lesión gástrica por los efectos citoprotectores que incluyen la estimulación de la secreción de mucina y bicarbonato y el aumento del flujo sanguíneo de la mucosa. La supresión ácida parece ser el efecto clínico más importante. Entonces, si nosotros sabemos que los AINES disminuyen la formación de prostaglandinas al inhibir la cicloxigenasa,
Entonces, los análogos sintéticos de prostaglandina ofrecen un enfoque lógico para contrarrestar el daño inducido por los AINES debido a esa disminución de la formación de prostaglandinas protectoras. Si nos referimos a la farmacocinética de este misoprostol, podemos decir que él se absorbe rápidamente después de la administración oral y se desesterifica de manera extensa y acelerada para formar el ácido de misoprostol, el principal metabolito activo del medicamento. Una sola dosis inhibe la producción de ácido en 30 minutos. El efecto terapéutico máximo lo alcanza a los 60-90 minutos y dura hasta 3 horas. Los alimentos y los antiácidos disminuyen la tasa de absorción de misoprostol. El ácido libre se excreta principalmente en la orina con una eliminación en una vida media de 20 a 40 minutos. El misoprostol se usa muy raramente debido a sus efectos secundarios. Ya vamos a hablar de ellos. El grado de inhibición de la secreción de ácido gástrico por misoprostol está relacionado de forma directa con la dosis. Su dosificación oral es de 100 a 200 microgramos, inhibiendo de manera significativa la secreción de ácido basal hasta 85 a 95% de inhibición o a la secreción ácida estimulada por alimentos hasta 75 a 85% de inhibición. La dosis habitual recomendada para la profilaxis de la úlcera es de 200 microgramos 4 veces al día. Los efectos adversos consisten en diarrea con o sin dolor abdominal y calambres. Y estos ocurren hasta en un 30% de los pacientes que toman misoprostol. Aparentemente relacionada con la dosis, por lo general comienza dentro de las primeras 2 semanas después de que se inicia la terapia. Y a menudo se resuelve de manera espontánea en una semana. Casos más graves pueden requerir la interrupción del tratamiento. El misoprostol está contraindicado para reducir el riesgo de úlcera inducida por AINES en mujeres en edad fértil, a menos de que el paciente tenga un alto riesgo de complicaciones por úlceras gástricas asociadas con el uso de AINES. También está contraindicado de manera firme durante el embarazo porque puede aumentar la contractilidad uterina. Además, el misoprostol puede causar exacerbaciones clínicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora mencionaremos al sucralfato. En presencia de daño inducido por ácido, la hidrólisis mediada por pexina de las proteínas de la mucosa contribuye a la erosión y ulceraciones de la mucosa. Este proceso puede ser inhibido por polisacáridos sulfatados, como lo es el sucralfato. El sucralfato contiene el octasulfato de sacarosa al que se le ha añadido aluminio o trihidróxido de aluminio. En un entorno ácido, o sea pH menor de 4, el sucralfato experimenta extensos enlaces para producir un polímero viscoso y pegajoso que se adhiere a las células epiteliales y cráteres ulcerosos hasta 6 horas después de la primera dosis. Además de inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por la pexina, el sucralfato puede tener otros efectos citoprotectores, incluyendo la estimulación de la producción local de prostaglandinas y el factor de crecimiento epidérmico. El sucralfato también se une a las sales biliares. Por tanto, algunos médicos lo usan para tratar individuos con los síndromes de esofagitis biliar o gastritis, que es algo controversial, ¿no? Con respecto a los usos terapéuticos del sucralfato, este ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, se dice que el aumento del pH gástrico puede ser un factor en el desarrollo de la neumonía nosocomial en enfermos críticos. Y este fármaco puede ofrecer una ventaja sobre los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas del receptor H2 para la profilaxis de las úlceras por estrés.
También el sucralfato se ha usado en afecciones asociadas con inflamación, ulceración de la mucosa que pueden no responder a la supresión ácida, incluida la mucositis oral por radiación y úlceras aftosas y la gastropatía por reflujo biliar. Administrado por enema rectal, el sucralfato se usaba además para la proctitis por radiación y las úlceras rectales solitarias. Debido a que se activa con el ácido, el sucralfato debe tomarse con el estómago vacío 1 hora antes de las comidas. El uso de antiácidos de entre los 30 minutos de una dosis de sucralfato debe evitarse. O sea, no se debe tomar antiácidos hasta media hora después. La dosis de 1 gramo cada 4 veces al día para la úlcera duodenal activa o 1 gramo 2 veces al día para la terapia de mantenimiento. Para los niños se administran de 40 a 80 miligramos kilos día en dosis divididas cada 6 horas. Los efectos adversos del sucralfato, el más común es el estreñimiento, alrededor de un 2% de los casos. Debe evitarse la administración de sucralfato en pacientes con insuficiencia renal que están en riesgo de sobrecarga de aluminio. Del mismo modo, los antiácidos que contienen aluminio no deben combinarse con sucralfato en estos pacientes. El sucralfato forma una capa viscosa en el estómago que puede inhibir la absorción de otros medicamentos, incluyendo fenitoína, digoxina, cimetidina, ketoconazol y antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas. Ya lo saben, ¿no? Que pueden inhibir por la capa que forma allí. Por lo tanto, el sucralfato debe ser tomado al menos 2 horas después de la administración de otros fármacos. O sea, debe ser tomado 2 horas después de la administración de otros fármacos. La naturaleza pegajosa del gel viscoso producido por el sucralfato en el estómago también puede ser responsable del desarrollo de bezoares en algunos pacientes, aunque esto en algunos otros libros dicen que es demasiado raro. Ahora consideremos los antiácidos que han sido largamente utilizados para el tratamiento de las enfermedades acidopécticas. Incluso se ha usado mucho del uso de estos fármacos. Quizás porque su precio, su accesibilidad y acción rápida los hace populares entre los consumidores que padecen de acidez estomacal, ¿no? Incluso en la sensación al paladar y otros factores determinan la efectividad de la elección de este tipo de medicamentos. Si hablamos de antiácidos, hablamos de bases débiles, porque ellas buscan neutralizar el ácido. Y uno de ellos es el bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio neutraliza en forma eficaz el ácido, pero es muy soluble en agua y se absorbe rápido desde el estómago. Y entran muchas cargas alcalinas que pueden suponer un riesgo para los pacientes con insuficiencia cardíaca o renal. El carbonato de calcio, neutraliza de manera veloz y eficaz los hidrogeniones gástricos, pero la liberación de CO2 a partir de estos antiácidos con bicarbonato o carbonato pueden causar eructios, náusea, distensión abdominal y flatulencia. Entonces no es una cosa muy agradable usar bicarbonato o carbonato de calcio. Además cree que el calcio puede inducir la secreción ácida de rebote, necesitando una administración más frecuente. Vean cuáles son los problemas entonces de los compuestos de bicarbonato y de calcio, ¿no? Las combinaciones de hidróxido de magnesio, que reaccionan rápido con los hidrogeniones, y aluminio, que reaccionan despacio, proporcionan una capacidad de neutralización bastante equilibrada y sostenida y son los preferidos por la mayoría de los expertos. Tenemos que hablar también del magaldrato. El magaldrato es un complejo de aluminato de hidroximagnesio que se convierte rápidamente en ácido gástrico, en presencia de ácido gástrico, a dihidróxido de magnesio y trihidróxido de aluminio que se absorben poco y proporcionan así un efecto antiácido sostenido. Aunque las combinaciones fijas de magnesio y aluminio contrarrestan, en teoría, los efectos adversos entre sí en el intestino,
Recuerden que el aluminio puede relajar el músculo liso gástrico produciendo retraso del vaciamiento gástrico y estreñimiento. Y el magnesio ejerce los efectos opuestos. Ese equilibrio no siempre se logra en la práctica. La simeticona, un surfactante que puede retrasar la formación de espuma y por tanto el reflujo esofágico, se incluyen en muchas preparaciones de antiácidos. Sin embargo, otras combinaciones fijas, particularmente aquellas con ácido acetilsalicílico que se comercializan para la indigestión ácida, no son recomendables porque son inseguras potencialmente en pacientes predispuestos a úlceras gastroduodenales. Por lo tanto, no deben ser utilizadas. Los usos terapéuticos a continuación. Estos antiácidos se deben administrar por vía oral 1 y 3 horas después de las comidas y antes de acostarse. Para los síntomas intensos o reflujo incontrolado, los antiácidos pueden administrarse cada 30 a 60 minutos. De manera general, los antiácidos se deben administrar en forma de suspensión porque tienen una mayor capacidad de neutralización que las formas de dosificación en polvo o en tabletas. Los antiácidos se eliminan del estómago vacío en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, la presencia de alimentos es suficiente para elevar el pH gástrico por encima de 5 alrededor de 1 hora y para prolongar los efectos neutralizantes de los antiácidos durante 2 a 3 horas. Ahora, con respecto a las reacciones adversas, digamos que la incidencia de los efectos adversos inducidos por antiácidos es reducida, lo que explica su libre dispensación. Los trastornos de la motilidad gastrointestinal son los más habituales, destacando la acción astringente cuando el componente mayoritario es aluminio y el efecto laxante cuando predominan los compuestos de magnesio, por lo que la mayoría de los preparados comerciales intentan prevenir estas acciones combinando ambos. Si aún persiste la manifestación de cualquiera de estos trastornos, se pueden obviar intercalando en la medicación dosis individuales del componente con el efecto contrario. El hoy infrecuente síndrome de leche alcalinos, o sea, hipercalcemia, alcalosis y elevación de la creatinina sérica por insuficiencia renal crónica, puede aparecer tras la ingesta crónica de preparados que contengan calcio o bicarbonato. La sobrecarga sódica que acompaña el uso prolongado de algunos antiácidos ya se ha comentado. La depleción de fósforo debido a la capacidad absorbente del hidróxido de aluminio sobre los fosfatos, eso es raro y puede soslayarse al añadiendo a la dieta suplementos de fosfatos. Al ocasionar cambios en el pH intragástrico, los antiácidos podrían determinar modificaciones en la absorción y en la biodisponibilidad de un gran número de sustancias. Aunque la trascendencia clínica de estas modificaciones es escasa, se debe evitar su administración con aquellos fármacos que tengan un estrecho rango terapéutico. En resumen, los antiácidos ya son poco utilizados ante la eficacia de los modernos fármacos inhibidores de la bomba de protones. Y en segundo lugar, los antagonistas de los receptores de histamina 2. Ahora consideraremos las sales de bismuto coloidal. Tenemos diferentes compuestos de utilización clínica. El subsalicilato de bismuto, el subcarbonato de bismuto, el subnitrato de bismuto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo el dicitrato tripotásico de bismuto está comercializado en España como protector de la mucosa. Fíjense ustedes, no sé aquí en Venezuela cuál será. De escaso poder antiácido, es soluble en agua, pero sus moléculas forman una disolución coloidal. En presencia de un medio ácido se quela a los aminoácidos y glucoproteínas del nicho ulceroso, por lo que tiene una gran afinidad. Forma un coágulo blanquecino insoluble que se une tenazmente a la superficie ulcerada, una propiedad no compartida por todas las sales de bismuto, de la cual no puede ser eliminada al mezclarse con el contenido gástrico o por el peristaltismo. Fíjense ustedes, qué interesante este
esta propiedad de esta molécula. Y evita la actuación de los diferentes agentes agresivos en la mucosa gástrica, como pueden ver, ¿no? Eh, esta precipitación comienza con un pH de 5, es máxima con valores de pH de 2,5 a 3 y si baja a niveles de pH 1 o inferiores el precipitado se redisuelve. La utilización simultánea de antiácidos potentes por sus efectos sobre los niveles de pH está teóricamente contraindicada, pero no existe ninguna otra limitación alimentaria conocida capaz de modificar su efectividad. Las sales de bismuto ejercen una modesta actividad antibacteriana frente a Helicobacter pylori y pueden erradicarlo hasta un 10% de los casos. Existe otro compuesto que combina ranitidina con citrato de bismuto, el citrato bismútico de ranitidina, diseñado específicamente para el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, con respecto a la farmacocinética de las sales de bismuto, podemos decir que solo una pequeña parte del bismuto administrado es absorbida, entre el 1 y 2%. La mayor parte se elimina con las heces. En sangre circula unido a proteínas y su concentración plasmática oscila entre 10 y 20 microgramos por litro, muy por debajo de los valores tóxicos mínimos que se sitúan en 100 miligramos por litro. El tipo de sal de bismuto determina el porcentaje de absorción y su administración conjunta con antisecretores determina un incremento muy significativo en las concentraciones plasmáticas de bismuto, hechos que se atribuyen a un aumento en la absorción del metal. Su semivida plasmática, su vida media, es de 5 días y alrededor del 97% del total absorbido se excreta por la orina. Pasa a los tejidos, sobre todo al riñón, donde alcanza valores 10 veces superiores a los presentes en hígado y huesos. Con la dosificación recomendada son muy escasos los efectos secundarios que se limitan en forma casi exclusiva al oscurecimiento de las heces y de la lengua. La encefalopatía tóxica por bismuto, descrita cuando se ingieren otros compuestos del metal a dosis elevada hasta 20 gramos de bismuto por día, es una posibilidad muy remota con el dicitrato tripostásico de bismuto por su peculiar naturaleza química y farmacocinética, y no se ha descrito ningún caso de toxicidad humana. No obstante, conviene emplear este fármaco con precaución y no usarlo de manera prolongada a más de 8 semanas en pacientes con insuficiencia renal o durante el embarazo. Para finalizar, mostraremos un esquema terapéutico donde se utilizan algunos productos utilizados en la enfermedad ácido péctica, pero enfocados a un germen que es el Helicobacter pylori. Entonces vamos a analizar cuál es el tratamiento del Helicobacter pylori según la literatura. Entonces aquí tenemos un tratamiento. Entonces, las pautas utilizadas en la erradicación del Helicobacter pylori comienzan con el tratamiento de primera elección que combina un inhibidor de la bomba de protones, cualquiera sea el utilizado, y 2 antibióticos. Los 2 antibióticos son claritromicina y el alamoxacilina, la amoxicilina. Entonces, un antibiótico y otro antibiótico más un inhibidor de la bomba de protones. Allí están las dosis. La claritromicina se da a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y la amoxicilina a una dosis de 1000 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Ese será el tratamiento de primera elección. Pero en todo caso, si no resulta esa primera elección, se puede elegir la segunda elección, que hay 2 opciones. La opción A es utilizar el inhibidor de la bomba de protones más las sales de bismuto, en este caso el dicitrato bismutato triposácico y la tetraciclina y el metronidazol, sea el esquema cuatripartito de 4 partes, de 4 integrantes, ¿no? Ahí están las dosis de la sal bismuto, el dicitrato bismutato triposácico, 240-120 miligramos,
de intervalo de 12, que cada 12 a 6 horas, por 7 días. La tetraciclina 500 miligramos y el metronidazol 500 miligramos, la tetraciclina cada 6 horas y el metronidazol cada 8 horas. La opción B sería utilizar la ranitidina. Fíjense que ahí se cambiaría el inhibidor de bomba de protones por ranitidina combinado con el citrato bismuto, que ya lo mencionamos, a dosis de 400 miligramos cada 12 horas, más tetraciclina y metronidazol. Fíjense que siempre tienen que haber dos antibióticos, un solo antibiótico no, dos antibióticos. En caso de que falle la segunda elección, hay una tercera elección. En el A, una 3A, sería el inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina, pero ya no sería ni tetraciclina, ni metronidazol, ni amoxicilina, sino levofloxacina, una fluoroquinolona. La amoxicilina 1000 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días y el levofloxacino 500 miligramos cada 12 a 24 horas por 7 a 14 días. Y la opción B de esa tercera elección sería el inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina y ya cambiaríamos a rifabutina, que serían 150 miligramos cada 12 horas. Entonces, como ven, tienen que haber los dos antibióticos y pueden variar de acuerdo a la resistencia o a la dificultad para tratar y para erradicar este germen. Pero siempre hay un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista de los H2. En este esquema tomado del libro de Guzmán y Gilman, observamos que la primera opción es la triple terapia por 10 a 14 días, donde se combina un inhibidor de la bomba de protones más claritromicina más amoxicilina, claritromicina 500 miligramos y amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, un metronidazol 500 miligramos 2 veces al día, pues para sustituir la amoxicilina si la paciente es alérgico a la amoxicilina. También está la opción de la cuádruple terapia por 10 a 14 días. Aquí se incluye el inhibidor de la bomba de protones más metronidazol 200 miligramos más succinilcilato bismuto de 525 miligramos más tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día. Fíjense que hay la triple terapia y la tetraterapia. En la cuádruple terapia se incluye la sal de bismuto, en este caso el succinilcilato bismuto. O una terapia secuencial con el inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día por 5 días, seguido por de nuevo el inhibidor de la bomba de protones más claritromicina 500 miligramos y tinidazol, metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 5 días. O un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina 1 gramo 2 veces al día más levofloxacina 250 o 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. Entonces vean que es otro esquema, pero como les digo, siempre va a estar un inhibidor de la bomba de protones, o sea, para aumentar el pH del estómago y así permitir que los antibióticos actúen mejor y a la vez permitir la cicatrización de las úlceras que allí estuvieran, ¿no? Y también erradicar con facilidad el germen. Esto sería el tratamiento, ¿no? O las pautas existentes para el tratamiento del Helicobacter pylori. Ahora bien, ¿cuáles son las dosis del inhibidor de la bomba de protones? Bueno, si se usa omeprazol serían 20 miligramos 2 veces al día en la triple terapia o 40 miligramos diarios si la terapia es doble. El lansoprazol, 30 miligramos 2 veces al día en la triple terapia, 30 miligramos 3 veces al día por 14 días en la terapia doble con amoxicilina. Bueno, entonces tenemos que también el pantoprazol se puede usar 40 miligramos 2 veces al día, el esomeprazol 40 miligramos diarios en la triple terapia. Bueno, eso sería todo por esta jornada. Ustedes pueden revisar en los libros cómo son las pautas de tratamiento de la enfermedad por reflujo esofágico y otras patologías. Hasta la vista. Chao.